Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? Les saluda Marcos Bastur, misionero de Palabra de Vida, sirviendo junto con mi esposa aquí en Chile. Bien, compartimos de la hora silenciosa en Hechos capítulo 27 de los versículos 14 al 29. La palabra de Dios dice así: Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a borde, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concebido todo los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche de los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Y aquí vemos que Pablo nos va a dar unas tremendas lecciones en medio de las tormentas. Él va a experimentar la presencia de Dios y va a dar paz a una tripulación que están desesperados. La tempestad en el mar, dice la palabra de Dios. Claro, si leíste anteriormente o ayer a quien le tocó compartir de la hora silenciosa, vemos que el apóstol Pablo, preso en cadenas, tiene que ir a enfrentar su juicio a Roma. Y aquí lo encontramos en medio de esta tripulación, dando consejos a las autoridades, al centurión, a Julio, para que ellos tengan la confianza de que en medio de este viaje también van a haber tormentas, y el apóstol Pablo va a dar su consejo, pero no lo consideraron. Ellos atendieron y tomaron las decisiones porque eran las autoridades. El apóstol Pablo iba como preso y otros presos le acompañaban también, y cada uno de ellos iba a vivir sus últimos días. ¿Por qué? Porque les esperaba el Coliseo romano, les esperaba la muerte a muchos de ellos, y el apóstol Pablo va a dar ánimo y confianza en medio de esta tripulación. Ellos nunca imaginaron que se iban a encontrar con una tormenta que le podríamos llamar una tormenta perfecta. Les iba a encontrar en este barco, el famoso viento huracanado llamado Euroclidón. Era un viento que no lo esperaban. Y se van a encontrar que no pueden llegar a puerto, y un viaje tan corto se hizo tan largo. ¿Sabes? El apóstol Pablo tiene que confiar y llevar confianza a una tripulación, porque les va a enseñar de que a pesar de lo que están viviendo, el cielo gobierna. Hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Hubo un viento huracanado, dice el versículo 14, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Qué momento difícil, cuando las circunstancias no las podemos controlar. Ellos se dejaron llevar por esta tormenta
y tuvieron que deshacerse de todas las cosas. Y ellos solamente tuvieron que cuidar de su propia vida. Y lo único que tuvieron a la mano fue tener a la mano, ¿cierto?, un bote chiquitito, el esquife. Y sabes, en medio de toda esta situación, el apóstol Pablo nos quiere entregar algunas lecciones. Todo estaba en un momento de desesperación. Todo estaba sacudido por una tormenta. Muchas veces nos encontramos así. Quizás tú te has encontrado así. Y sabes, como dice aquí el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Y muchas veces no apareciendo ni el sol ni estrella por muchos días, acosados por la tempestad. Muchas veces nosotros nos encontramos acosados por la tempestad. Y el apóstol Pablo dice, y va a levantar su voz y va a exhortar en el versículo 22, dice, pero os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas. Y eso es lo que queremos compartir contigo. ¿Cómo soportar el naufragio en tu vida? El apóstol Pablo nos enseña que tenemos que confiar en la persona de Dios. Versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. La persona de Dios. Nunca te olvides que le pertenecemos. Y la persona de Dios es nuestro Padre Celestial. No solamente confiar en la persona de Dios, sino confiar en sus promesas. Versículo 24 diciendo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La persona de Dios, pero también las promesas de Dios. Él iba a llegar a Roma. Dios se lo había dicho, Dios se lo prometió. Y Dios tiene control en medio de las circunstancias difíciles. Él tenía que confiar en la persona de Dios porque es su palabra. Él tenía que confiar en sus promesas, pero él debía confiar en la presencia de Dios. El versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué hermoso es confiar, no solamente en la persona, en las promesas, sino en su presencia. Mis queridos, a veces me he sentido que Dios me ha dejado solo en la barca y las tormentas nos han sacudido. Pero después reacciono y es maravilloso saber y confiar en las promesas, como dice Pablo, no tengan ningún temor, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Podemos confiar en su palabra, en sus promesas, en su presencia, pero también confiar que somos su pertenencia. El apóstol Pablo dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien le sirvo. Dios tiene un plan maravilloso, pero muchas veces nos va a hacer pasar por tormentas y por pruebas. ¿Sabes? El apóstol Pablo tenía un ancla en medio de la tormenta. Y ¿sabes? Es que Él nos va a decir de que hay un Dios que gobierna desde el cielo y a pesar de las tormentas, a pesar que los gobernadores de la nave tomaron estas decisiones cuando Pablo les advirtió, Dios tiene el control de esas cosas. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene un ancla, ¿cierto?, que es su presencia. Y sabes, y Él gobierna desde el cielo, pero también Él controla todo en la tierra. A pesar de que estés pasando momentos difíciles en la tormenta, a pesar que otros han tomado decisiones por ti y te han colocado en una tormenta, Dios gobierna desde el cielo. Pero ¿sabes lo maravilloso? De que no estamos solos. Porque no solamente Dios gobierna desde el cielo, sino que le pertenecemos. El apóstol Pablo sabía y tenía la confianza que Dios había hablado con él, que Dios tenía el control, pero le pertenecía a Dios, porque sé de quién soy y a quién le sirvo, dice Pablo en el versículo 23. Pero ¿sabes también lo maravilloso? Que podemos confiar en sus promesas. Versículo 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo confiaba en Dios. Pablo tenía toda su confianza en Dios, porque Dios cumple sus promesas. Tenemos que tener fe en Dios. Mis queridos, ¿estás viviendo momentos difíciles? Debes tener paz
en la tormenta. Debes confiar en el Señor, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, confiar en su presencia, confiar en que soy su pertenencia. ¿Sabes? Yo te animo, si estás pasando una tormenta difícil como todos lo hemos vivido, que puedas descansar en el Señor. Que tú puedas decir, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y que te dice, versículo 24, no temas, no temas. Que Dios te bendiga en este día y en medio de la tormenta podamos descansar en Él, el ancla de nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.